Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Empezó un martes, en medio de lo que se suponía que sería una llamada informal, de esas en las que te pones al día, charlas un poco y quizás te quejas un poco del tiempo o del precio de la compra. Nada del otro mundo, nada que te cambie la perspectiva de tu propia familia por completo. Pero de alguna manera, Lori siempre tenía una forma de convertir una conversación en una actuación, y esta no era la excepción. Empezó con sus habituales actualizaciones sobre los partidos de fútbol de sus hijos y el nuevo proyecto de su marido en el trabajo, todo con ese tono petulante y ensayado que usaba cuando quería hacerme sentir que me estaba perdiendo algo. Asentí educadamente, murmurando los sonidos adecuados, hasta que la soltó, la frase que cayó como un puñetazo en el pecho envuelto en un guante de seda. «¿Sabes?», dijo con voz despreocupada, como si hablara del tiempo, «no necesitas esa casa enorme para ti solo. O sea, estás soltero, sin hijos, todo ese espacio, es un desperdicio, ¿no?». No respondí de inmediato, no porque me faltaran las palabras, sino porque intentaba contener la oleada que me subía por la garganta. Kenosha a Lori. Conocía su tono, su forma de hablar, sus pausas manipuladoras. No estaba insinuando nada. Estaba preparando el terreno, sentando las bases de algo que ya había decidido que era suyo. Reí suavemente, con esa risa que usas cuando intentas mantener la paz, pero tienes los dientes tan apretados que te duele la mandíbula. Continuó, despreocupada, envalentonada por mi silencio. La verdad es que tiene más sentido que lo tengamos. Nos estamos quedando pequeños, ¿y tienes tanto espacio para qué? ¿Tus libros y tu gato? Mamá y papá están de acuerdo. Creen que sería una decisión inteligente para la familia. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No fue una explosión dramática, ni furia ni pánico, sino algo más frío, más profundo. Una silenciosa indiferencia, como si hubieran accionado un interruptor y de repente la estuviera mirando a través de un cristal en lugar de escucharla como una hermana. La audacia de sus palabras no me impactó, en realidad no. Lo que me impactó fue lo poco sorprendida que me sentí al oírlas. Claro que Lori creía que tenía derecho a mi casa. Claro que dio por sentado que nuestros padres la apoyarían. Eso es lo que pasa con la gente que lo ha tenido todo toda la vida. Empiezan a creer que el mundo les debe todo lo que ven. Le di una respuesta vaga, algo evasivo y neutral, y colgué poco después, alegando que tenía recados que hacer. Pero la verdad es que solo necesitaba quedarme en silencio un minuto para procesar con calma la sugerencia de mi hermana de que renunciara a lo único que había luchado con uñas y dientes por construir. Esa casa no era solo un techo y 4 paredes. Era mi libertad, mi santuario, el resultado de años trabajando turnos nocturnos, saltándome vacaciones, diciendo que no cuando habría sido más fácil decir que sí. Cada centímetro de ella me lo había ganado, madera a madera, hipoteca a hipoteca, sacrificio a sacrificio. Debí haberlo previsto, pero no esperaba que fuera tan atrevida tan pronto. Sin embargo, lo que realmente no esperaba fue lo que vino después. Unos días después, mis padres nos invitaron a cenar a todos. Nada del otro mundo. Una cena de fin de semana en su casa, con estofado y puré de patatas, lo de siempre. Pero lo noté en las entrañas incluso antes de cruzar la puerta. Esa tensión en el aire, ese zumbido sordo como un cable a punto de romperse. Lori me recibió con una sonrisita, petulante como un gato que ya se ha comido la crema. Y, efectivamente, a mitad de la cena, justo cuando mi padre se servía otra copa de vino, se le volvió a caer, esta vez justo en la mesa, delante de todos. Le decía a Dana, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar diplomática, que tendría mucho más sentido si nos mudáramos a su casa. O sea, tenemos a los niños, estamos a reventar, y solo están ellos dos ahí dentro. Arqueé una ceja, preguntándome quiénes diablos se suponía que eran ellos, ya que vivía sola y lo había hecho durante años, pero me quedé callada. Mi madre, siempre dispuesta a ayudar, intervino asintiendo. No es una idea tan descabellada, cariño. Eres tan independiente que estarías bien en cualquier lugar. Siempre has sido muy ingeniosa. Tu hermana simplemente tiene necesidades más urgentes ahora mismo. Lo dijo de una manera tan casual, tan despectiva, como si los años que pasé construyendo mi vida pudieran dejarse de lado porque Lori tenía hijos y un marido y, aparentemente, esa era la carta del triunfo universal. Miré a mi alrededor, mi padre con la vista clavada en su plato, mi madre moviendo los guisantes con el tenedor y Lori bebiendo vino como si acabara de erradicar el hambre en el mundo, y me di cuenta de algo que debería haber aceptado hace años. No me veían como alguien que se había forjado una vida. Me veían como alguien cuya vida podía ser prestada, reorientada y entregada a alguien más merecedora. Alguien como Lori.
Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la decisión ya estaba tomada. No por ellos. No por Lori. Por mí. Discretamente. Limpiamente. E irrevocablemente. Así que sonreí. Y seguí comiendo. Porque mientras ellos estaban sentados allí dividiendo mi vida en pequeños paquetes convenientes para la comodidad de alguien más, yo ya había tomado una decisión que ellos no podían deshacer. Simplemente aún no lo sabían. Algunas cosas no empiezan en un instante, se infiltran lentamente, como una niebla que se extiende a lo largo de los años hasta que un día te das cuenta de que has estado caminando a ciegas en ella toda tu maldita vida. Así fue crecer en nuestra casa. No fue crueldad descarada, ni peleas a gritos, ni portazos. No, era más silencioso que eso. El tipo de favoritismo sutil que no deja moretones, pero que aún así encuentra la manera de instalarse en los huesos. Y cuando miro hacia atrás ahora, lo veo con claridad, como un cirujano ve la línea de falla antes de hacer la primera incisión. Nítida, innegable, siempre ahí. Lori fue la niña de oro desde el principio. Tenía ese encanto natural, esa risa que hacía que la gente se acercara, esa forma de convertir sus errores en historias de las que la gente quería reírse en lugar de responsabilizarla. Cuando lloraba, la gente la escuchaba. Cuando yo lloraba, me decían que dejara de dramatizar. Ella era la luz del sol, la chispa y todo lo que los padres querían presumir. Yo era la callada, la práctica, la niña que se adentraba en los detalles y la ignoraban porque no dejaba un desastre que valiera la pena limpiar. Recuerdo tener 10 años y llegar a casa con un trofeo de ortografía que había ganado en el colegio. Lo puse en la mesa de la cocina, radiante, pensando que quizás solo por esta vez me notarían primero. Pero antes de que mi madre pudiera siquiera mirarlo, Lori rompió a llorar porque se le había caído el helado en la entrada y de repente el trofeo dejó de importar. Me dijeron que lo guardara en mi habitación mientras le limpiaban la cara y la abrazaban como si fuera el fin del mundo. Esa fue la historia de mi infancia. Siempre segunda en la fila, siempre con ruido de fondo. A medida que crecíamos, la cosa solo empeoraba. Yo era la que asumía tareas extras sin que nadie me las pidiera. Yo era la que me callaba cuando me recortaban la paga para que Lori pudiera tener un vestido nuevo para su recital de baile. Trabajé durante la secundaria, empaquetando la compra, doblando la ropa en unos grandes almacenes, mientras que los trabajos a tiempo parcial de Lori solo duraban 1 o 2 semanas antes de que se aburriera o no le gustara el gerente. Nadie la regañaba. Simplemente asentían, le decían que no era culpa suya y le ofrecían dinero para la gasolina mientras yo calculaba cuántas horas tenía que trabajar para comprar los libros de texto. Me pagué la universidad sola, 2 trabajos, clases nocturnas, cenas de ramen y préstamos estudiantiles que tardé una década en pagar. Lori ni siquiera terminó el 2.º año. Cuando dejó la universidad, nuestros padres pagaron su deuda de matrícula como si fuera un accidente desafortunado, no una decisión que hubiera tomado sin ninguna responsabilidad. Cuando me gradué, recuerdo haberles enviado mi foto de graduación por correo, esperando una llamada de felicitación, tal vez incluso un pequeño gesto. En cambio, mi madre dijo: «Ah, vi tu foto. Te veías cansada, estás comiendo lo suficiente». Eso fue lo más parecido al orgullo que recibí de ella. ¿Alguna vez has sido de las que siempre daban más pero recibían menos? La que su familia trataba como un plan B, la hija utilitaria, la que es útil pero nunca se le reconoce. ¿La que hace que todo funcione en segundo plano para que alguien más pueda brillar y absorber los elogios como si se los hubiera ganado? Quiero escuchar tu historia, cuéntame. Porque sé que no soy la única que se ha sentido como un mueble en la casa de su familia, ahí, necesaria, pero nunca apreciada. Incluso después de la universidad, no cambió. Compré mi primer coche con mis ahorros, y mi padre me dijo: «Wow. No pensé que lo lograría sin ayuda». Cuando Lori se compró un coche, le organizaron una barbacoa y le compraron una matrícula personalizada. Compré mi primera casa después de años de vivir frugalmente, ahorrando cada gratificación, recortando cupones como si fuera una religión, y ellos apenas lo reconocían. Cuando Lori y su marido se mudaron a un piso de alquiler, mi madre les ayudó a decorarlo como si fuera un palacio, actuando como si los hubieran coronado reyes por firmar un contrato de alquiler. Y a pesar de todo, me mantuve educada. Seguí siendo amable. Seguí siendo comedida. Desempeñé el papel de la hija sensata porque alguien tenía que hacerlo. Pero la verdad es que cada acto de bondad empezó a parecerme un favor a quienes no lo merecían. Me convertí en la que aparecía cuando algo se rompía, la que enviaba tarjetas de cumpleaños, la que cuidaba niños sin quejarse, y nunca hizo mella. Lori siempre iba a ser el centro de atención, aunque no moviera un dedo para ganárselo. Y yo siempre iba a ser la última, útil, confiable, pero al final invisible. Así que cuando se sentó a la mesa,
mirándome fijamente a los ojos y diciendo que no necesitaba mi casa, que era más lógico que la tuviera su familia. Me di cuenta de que me había pasado la vida intentando ser amable en una casa llena de gente que solo entendía por conveniencia. En ese momento lo entendí: la amabilidad no funciona con los buitres. No puedes razonar con gente que cree que tu vida es suya para repartirla como si fueran sobras. Y ya no seguiría interpretando ese papel. Me pasé toda la vida intentando ser amable. Pero la amabilidad no funciona con los buitres. Sucede algo extraño cuando la gente empieza a asumir que ya posee lo que no es suyo. Se vuelven atrevidos, se acomodan, lo peor de todo, se descuidan. Fue como una semana después de aquella primera cena cuando Lori decidió volver, esta vez con su marido siguiéndola como una sombra obediente. No se molestaron en preguntar si era un buen momento, no llamaron antes para ver si estaba ocupado, simplemente tocaron el timbre con esa confianza presuntuosa que tiene la gente cuando cree que te hace un favor con su presencia. Abrí la puerta y los saludé con esa sonrisa practicada, pulida y completamente vacía tras los ojos. Lori entró como si ya fuera la dueña del lugar, dejó el bolso en mi mesa de entrada, miró a su alrededor como un comprador en una casa abierta y suspiró de esa forma exagerada que pretendía sonar melancólica, pero que resultó puramente performativa. «Dios mío, esta sala tiene una luz increíble», dijo, sin mirarme, simplemente girando lentamente en el mismo sitio como si estuviera imaginando sus nuevos muebles allí. Su marido, un hombre bastante decente, aunque siempre medio dormido, asintió vagamente y empezó a pasearse por la pared del fondo, con la mirada escudriñando las dimensiones como si estuviera calculando mentalmente dónde encajaría su sofá. No dije nada. Solo observé. Me quedé allí, en mi propia casa, observando en silencio a estas personas que, de alguna manera, se habían convencido de que lo que yo había construido era suyo. Lori seguía caminando por la casa, tocando pomos, abriendo armarios, incluso entrando en mi habitación y mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando una suite de hotel. «¿Sabes?», dijo después de unos minutos, «podríamos convertir esta habitación fácilmente en una guardería. Es perfecta, está lo suficientemente cerca de la habitación principal, pero sigue siendo privada». La seguí por el pasillo y me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados, todavía sonriendo, todavía tranquilo, aunque sentía el calor que me subía a la nuca como una tetera a punto de hervir. No le respondí. No le pedí que parara. Simplemente la dejé seguir, que cavara su propia tumba con cada palabra que salía de su boca. Estaba tan absorta en su pequeña fantasía que no notó el cambio de postura, no percibió el peso de mi silencio, no se dio cuenta de que memorizaba cada detalle de su arrogancia como si fuera el empujón final que necesitaba. Más tarde esa semana, nuestros padres volvieron a invitar a todos a su casa. Otra cena, otra oportunidad para que la manipulación se desvaneciera poco a poco bajo el disfraz de la calidez familiar. Fui porque quería ver hasta dónde llegarían, con qué franqueza se inclinarían por la idea de que mi vida, mi hogar, mis años de sacrificio, no eran más que un sustituto temporal hasta que Lori necesitara más espacio. La conversación no tardó mucho en volver al tema. Mi padre se sirvió una copa y dijo algo así como: «Sabes, tu hermana solo está intentando forjarse una vida. No estaría de más ayudarla un poco». Mi madre añadió: «Siempre has sido muy generosa, Dana. Tienes un espíritu cariñoso. Te sentirás bien haciendo algo significativo por la familia». Eso fue lo que me impactó, como lo presentaron como caridad, como si yo debiera sentirme honrada de ser quien da mientras otros reciben. Como si mi independencia fuera un lujo desechable que debía intercambiar por su aprobación. Me senté allí, sonriendo, asintiendo, diciendo todas las palabras amables que esperaban oír, pero por dentro estaba más fría que nunca. Ya no estaba enojada, estaba calculando. Esa noche volví a casa y me senté a la mesa de la cocina con una copa de vino y un bolígrafo. Saqué mis papeles, la escritura, los documentos, la letra pequeña que, sin saberlo, había estado recopilando discretamente durante las últimas semanas. Porque mientras ellos ensayaban sus discursos sobre la familia y la justicia, yo hablaba con un abogado, asegurándome de que cada detalle estuviera impecable, cada firma lista, cada resquicio legal cerrado. No solo planeaba detenerlos, sino que iba a asegurarme de que no lo vieran venir. Ya había encontrado un comprador. No un desconocido. No alguien a quien Lori pudiera engatusar o manipular después. Alguien que entendería exactamente por qué hacía esto, y alguien que jamás, ni en 1.000.000 de años, le cedería la propiedad a mi hermana. Esa noche, con solo el sonido de mi bolígrafo rascando la página y el fresco zumbido del refrigerador de fondo, firmé la escritura, primero a mi nombre, y luego, justo debajo, la cedí a otra persona. Limpio. Legal. Definitivo. Y cuando llegara el momento adecuado, les permitiría descubrirlo de la misma forma que lo había estado descubriendo durante toda mi vida,
sin previo aviso, sin ceremonias y demasiado tarde para cambiar algo. Hay un poder en el silencio que la mayoría de la gente nunca aprende a respetar, y por eso mi plan funcionó a la perfección. Porque mientras mi hermana y mis padres estaban ocupados llenando cada habitación de mi casa con sus presunciones y la ubicación de sus muebles, yo orquestaba en silencio una transacción que les haría perder el control. No le dije ni una palabra a nadie. Ni a Lori, ni a mis padres, ni siquiera a mi mejor amiga, quien, Dios la bendiga, habría intentado convencerme de lo contrario con una suave preocupación y un montón de interrogantes que ya no podía soportar. Lo guardé todo en secreto, como un mago con el último movimiento en la manga, sabiendo que el verdadero impacto no vendría del acto en sí, sino del timín, del momento en que se dieran cuenta de que les había llevado 2 pasos de ventaja todo el tiempo. El comprador tampoco era un desconocido cualquiera. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado impersonal. No quería que una pareja sin rostro se mudara, quería a alguien que comprendiera exactamente lo que estaba en juego, alguien que diera el golpe final con estilo, gracia y la fuerza justa para hacerlo memorable. No la nombraré todavía, no aquí, no ahora, pero digamos que la compradora era alguien en quien confiaba, alguien que sabía que no cedería ante la presión ni las palabras dulces, alguien que me debía un favor y que estaba más que dispuesta a darme la clase de justicia poética que no se encuentra en terapia familiar ni en disculpas interminables que nunca llegan. Era aguda, directa cuando era necesario, y no le importaba un comino herir las sensibilidades, sobre todo cuando pertenecían a personas que se habían pasado la vida fingiendo que la amabilidad era debilidad. El papeleo estaba presentado, la transacción estaba en orden y la fecha de cierre se fijó para tan solo unos días después de la que sería la última cena que ofrecí en esa casa. Mientras tanto, encontré un pequeño alquiler a las afueras del pueblo. Nada grandioso ni ostentoso, solo una pequeña y tranquila cabaña rodeada de árboles y pájaros cantores en lugar de manipulación y culpa. Firmé el contrato con un suspiro de alivio tan profundo que me hizo sentir más ligera que en años. Sin encimeras de mármol, sin vestidores, pero paz, y la paz, como había aprendido, era el lujo más grande que jamás tendría. Ni siquiera empaqué de inmediato. No quería que nadie se enterara de lo que hacía. Dejé la casa tal como estaba. Platos en el armario, mantas dobladas sobre el sofá, fotos enmarcadas en la repisa, porque quería que entraran esa última vez y se sintieran completamente cómodos, convencidos de que ya habían ganado. Y así fue. Vaya si lo hicieron. La noche de la cena, abrí la puerta y me encontré con la sonrisa de Lori, su marido con una botella de vino como si se estuviera sintiendo como en casa, y mis padres detrás con una tarta de queso comprada y su habitual aire de autocomplacencia. Lori incluso había traído una cinta métrica esta vez, sin intentar ocultarla. No dejaba de caminar de una habitación a otra, anotando números en una libretita, murmurando cosas como: probablemente derribemos esta pared o por fin, las gemelas podrían tener sus propias habitaciones. Mi madre se sentó en el comedor como una reina que se sienta en su trono, preguntándome dónde había conseguido el camino de mesa y si dejaría las cortinas cuando me mudara. Mi padre me apretó el hombro y dijo: estás haciendo lo correcto, chaval. Es bueno cuidar de la familia. Y yo solo sonreí, mordiéndome la lengua con tanta fuerza que noté el sabor a hierro, dejando que llenaran el aire con sus delirios un poco más. La cena transcurrió en un torbellino de conversaciones educadas, cumplidos pasivo-agresivos y la incesante planificación de Lori. Cada frase que salía de su boca empezaba con "cuando nos mudemos", como si ya se hubiera secado la tinta de un trato del que nunca había formado parte. Su marido asintió, rió y planeó una barbacoa en nuestro nuevo jardín, completamente ajeno a que la casa no se le escapaba de las manos. Ya estaba vendida, firmada, sellada y entregada. Y entonces llegó el momento que había estado esperando, el momento que sabía que recordaría con una claridad cristalina por el resto de mi vida. Mi padre levantó su copa para brindar. Por un nuevo comienzo, dijo, mirando a Lori como si fuera una heroína de guerra que regresaba de la batalla. Mi madre sonrió con orgullo, y Lori chocó su copa contra la mía, con los ojos brillando de victoria. Fue entonces cuando dejé mi vino, me recliné ligeramente en mi silla y sonreí con el tipo de sonrisa que surge cuando sabes que estás a punto de quemar toda la narración sin levantar la voz. Qué curioso, dije, dejando que las palabras quedaran suspendidas el tiempo suficiente para cortar el aire. Quizás quieras consultar primero con el nuevo propietario. Hay algo extrañamente satisfactorio en ver cómo cambian las expresiones de la gente en tiempo real, sobre todo cuando la confianza que llevan como armadura empieza a resquebrajarse y desmoronarse delante de ti. Eso fue exactamente lo que vi esa noche, sentada a la cabecera de la mesa del comedor en la casa que todos creían ya suya. La misma mesa donde mi hermana había esbozado ideas de remodelación en una servilleta, donde mi padre había brindado por el nuevo capítulo de Lori, donde mi madre me había preguntado si dejaría las cortinas al mudarme.
Cada palabra que habían dicho esa noche había estado impregnada de presunción, rebosando de derecho, y yo había dejado que todo sucediera con una sonrisa educada y un tenedor moviéndose silenciosamente por mi ensalada. Pero ya me había cansado de fingir cuando llegó el postre. Lori iba por la mitad de su segunda copa de vino, hablando ya de cómo convertiría la habitación de invitados en su despacho, y mi madre asentía como si el papeleo ya estuviera archivado en un tribunal de familia imaginario donde la generosidad era obligatoria y los límites opcionales. Esperé a que el tintineo de los platos se calmara y el silencio entre platos invitara a un nuevo tema de conversación. Fue entonces cuando me levanté, busqué en el cajón junto al aparador y saqué el grueso sobre Manila que había dejado allí antes de empezar la cena. Al principio no dije nada. Simplemente me acerqué a la mesa y le deslicé el sobre a mi madre, quien lo miró como si le acabara de entregar un objeto extraño que no sabía cómo sostener. Mi padre lo miró, luego a mí, frunciendo ligeramente el ceño, y Lori ladeó la cabeza como un perro intentando entender una nueva orden. Esperé, con los brazos cruzados, viendo cómo su confusión se convertía en curiosidad y luego en algo más frío, esa incomodidad progresiva que siempre surge cuando el control empieza a escapársele de las manos. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, con los dedos sobre la solapa como si no estuviera segura de si debía abrirlo. Me encogí de hombros con practicada indiferencia y dije: «Adelante». «Kara's Learlow». Sacó los documentos y empezó a hojearlos, palideciendo antes de siquiera registrar las palabras. Mi padre se inclinó para leer con ella, moviendo los labios en silencio mientras sus ojos recorrían la página, dándose cuenta poco a poco. Lori, que seguía felizmente inconsciente, volvió a coger su copa de vino y rió entre dientes. «¿Qué pasa? ¿Por fin conseguiste una nueva póliza de seguro o algo así?» «No», dije, mirándola a los ojos con una calma que llevaba semanas cultivando. «Esa es la escritura. La escritura de esta casa. La que has estado intentando apropiarte como si fuera una reliquia familiar prometida». Lori parpadeó y luego se rió nerviosamente, pensando claramente que estaba fanfarroneando o haciendo una broma rara. «¿De qué estás hablando?» «Ya dijiste». «No dije nada», interrumpí con voz serena y expresión impasible. «Escuch. Es lo único que hago en esta familia, ¿verdad? Escuchar, asentir, complacer. Pero esta vez, hice más que escuchar». «Action». Las manos de mi madre temblaban, los papeles reposaban en su regazo como un peso muerto. Mi padre se quedó paralizado, con la mandíbula apretada, incapaz de articular una frase. Lori se levantó, con el rostro desencajado por la incredulidad. «Mintas. No venderías la casa sin más». «No podrías». «Sí», dije, con la misma sencillez con la que hablaba del tiempo. «La casa está vendida. El trato se cerró esta mañana. Ya no vivo aquí. Solo me quedé a cenar por última vez». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El sonido atravesó la tensión como una cuchilla. Todos se giraron hacia la puerta principal, pero yo no me moví. Me quedé allí parado, con las manos en los bolsillos, mientras Lori pasaba furiosa a mi lado para abrir, probablemente esperando que algún vecino o repartidor interrumpiera su creciente rabieta. Pero cuando se abrió la puerta y Carmen entró, juro que el tiempo se detuvo por unos segundos. Carmen, alta, de hombros anchos, con el pelo recogido en una coleta limpia, vestida con una camisa de franela y vaqueros como si acabara de cortar leña, pero aún pudiera eclipsar a todos los presentes con una sola mirada, entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual, por supuesto, ahora era. Sonrió, saludó con la cabeza a cada persona de la mesa como si la presentaran en una reunión de negocios y, con naturalidad, dejó la cazuela que había traído. «Hola», dijo, mirando a Lori con esa curiosidad divertida que se reserva para los vendedores especialmente molestos. Ya que estaban en una cena de despedida, pensé que traería algo. «Espero que no les importe el brócoli con queso cheddar». Lori no respondió. Se quedó allí parada, con la boca entreabierta, mirando a Carmen y a mí como si intentara reorganizar las piezas del rompecabezas para encontrar algo que aún tuviera sentido. Pero no lo hizo. Porque no había ningún error, ninguna escapatoria, ningún cambio inminente. Carmen era la nueva dueña. Carmen, su esposa y sus 3 enormes perros rescatados que se mudarían la semana que viene, ladrando a las ardillas y desprendiendo pelo por los suelos de madera que Lori creía que pronto decoraría con alfombras peludas y cojines. Mi padre por fin recuperó la voz, un susurro tenso, casi presa del pánico. «¿Se lo vendiste? ¿A ella?» Carmen dio un paso adelante y me ofreció la mano con la misma sonrisa fría. «Sí. Dana y yo nos conocemos desde hace mucho. Ella necesitaba paz, yo espacio. Todos ganamos». Y entonces se volvió hacia Lori, ofreciéndole la cazuela como si fuera un regalo de despedida. «¿Quieres esto?» «Traje dus».
Uno para mí y otro para quien todavía se crea que manda aquí. El rostro de Lori se arrugó, no solo por la sorpresa, sino por una rabia tan profunda que rozaba lo patético. Y juro que, allí de pie, viendo cómo su mundo se desmoronaba, una suposición presuntuosa a la vez, nunca me había sentido más tranquilo en mi vida. Esa era exactamente la expresión que había estado esperando. El silencio es algo extraño cuando proviene de personas que antes solo hablaban para corregirte, para darte un empujoncito, para transformarte en algo más conveniente, más maleable, más útil para su versión de familia. Pero después de esa noche, la noche en que nos ofrecieron el guiso y la verdad se destapó en la mesa del comedor, el silencio se convirtió en lo único que recibí de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos furiosos de seguimiento llenos de acusaciones o disculpas a medias. Simplemente nada. Ni una sola palabra de mi madre, ni siquiera un comentario pasivo-agresivo de mi padre, y mucho menos un monólogo santurrón de Lori. Era como si todos hubieran decidido que si no podían controlar la narrativa, no querían formar parte de la historia en absoluto. Y honestamente, eso me vino muy bien. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba cada mañana en mi nueva casita rodeada de árboles en lugar de expectativas. Las paredes eran más delgadas, la cocina más pequeña y los azulejos del baño no eran tan brillantes como los que había elegido para la casa, pero nada de eso importaba. Porque el espacio era mío, no legal ni económicamente, sino emocionalmente. Me pertenecía porque ya no había nadie en la puerta intentando reclamar un pedazo para sí. El aire se sentía más limpio, como si la ausencia de ruido lo hubiera purificado. No decoré mucho. No sentí la necesidad de llenar los estantes, colgar todas las fotos ni combinar los colores de los cojines. Por primera vez, no sentí la necesidad de impresionar a nadie, de organizar cenas perfectas ni de demostrar que podía hacerlo todo sola. Ya no intentaba demostrar nada. Solo intentaba vivir tranquila y en paz, sin estar constantemente esperando el siguiente cumplido ambiguo o la siguiente petición manipuladora disfrazada de obligación familiar. Regué mis plantas, di largos paseos, dormí más profundamente que en años. Dejé de intentar ser la hija que querían y finalmente me convertí en la mujer que había estado construyendo en secreto todo este tiempo. No hubo consecuencias dramáticas. Ninguna escena dramática. Solo silencio. Ese silencio que dice más que los gritos. No intentaron arreglar las cosas. No dieron explicaciones interminables. Simplemente desaparecieron, no en persona, sino en presencia. Una especie de fantasma, solo que era el tipo de silencio que yo recibía con agrado. Creo que una parte de mí siempre había temido ese tipo de silencio. El desapego definitivo, la desaparición completa de los hilos que me ataban a personas que nunca me vieron de verdad. Pero ahora que estaba aquí, me di cuenta de que no había perdido nada. De hecho, por fin había hecho espacio para algo que no era una constante negociación de mi valía. A veces me sorprendía pensando en qué pasaría si los volviera a ver. En el supermercado. En la boda de un primo. En el funeral de un pariente lejano. ¿Asentiríamos? ¿Fingiríamos que no había pasado nada? ¿Seguiría Lori con esa leve inclinación de la barbilla, o finalmente la habría reemplazado algo más honesto, como vergüenza o incomodidad? Lo dudaba. La gente como ella no carga con la vergüenza fácilmente. Cargan con derecho, decepción, resentimiento, cualquier cosa menos autoconciencia. Y eso también estaba bien. No buscaba un cierre. No esperaba una disculpa atada con un lazo ni una confesión entre lágrimas sobre lo equivocados que se habían equivocado. No lo necesitaba. Porque la verdad es que nunca me habían dado lo que necesitaba, ni de niña intentando llamar la atención, ni de adolescente haciendo doble turno mientras Lori salía rescatada de cada desastre que armaba, ni de adulta intentando construir su propio futuro. Nunca me habían apoyado como yo a ellos tantas veces. Y ahora, en su ausencia, por fin entendía que no los necesitaba. No necesitaba sus elogios. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su afecto condicional ni su versión de familia que solo funcionaba cuando yo guardaba silencio y ellos estaban satisfechos. Necesitaba libertad. Necesitaba aire. Necesitaba espacio, no solo físico, sino emocional, el que surge al dejar de cargar con el peso de personas que nunca te apoyaron de verdad. Y ahora, lo tenía. Aún así, a veces, tarde por la noche, me encontraba mirando por la ventana de mi casita, café en mano, preguntándome sobre la única pregunta que rondaba silenciosamente en el fondo, ni culpa ni arrepentimiento, solo un susurro de curiosidad. Si hubiera dicho que sí en lugar de que no, ¿habría cambiado algo? ¿Me habrían respetado por fin? ¿Me habrían querido de otra manera? ¿Me habrían tratado como algo más que un simple instrumento para su conveniencia? ¿O ya habían decidido hacía mucho tiempo quién podía ser, y nada de lo que yo hiciera habría reescrito ese guión? Nunca lo sabré.
Y quizás ese sea el punto. Querían quitarme mi casa. Pero nunca lo entendieron, nunca fueron las paredes lo que necesitaba. Fue el espacio para finalmente dejar de necesitarlas.